Bueno, ¿sí me escuchan? Chicos, ¿me están escuchando? Profa. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ah, ok. Ay, muchas gracias. Por aquí me apareció algo que me hizo pensar que a lo mejor no. Ok, vamos a esperar, chicos, a que entren sus demás compañeros para poder comenzar con la última sesión. Ya para aquellos que se van incorporando o que llegaron tarde a la primera sesión, les recomiendo que por favor, en cuanto tengan oportunidad y les pase ya el acceso directo en YouTube, la vean por si tienen alguna duda en cuanto al proyecto final, tanto de la materia anterior como de esta, ya que prácticamente en la primera sesión hablamos sobre estos proyectos y bueno, si por ahí quedaron algunas dudas todavía por resolverse, ya saben que pueden mandarme mensajito directo o mandarme un correo. Por ahí vi que alguien, bueno, quiero hacerles rápidamente esta aclaración, esta información de la siguiente cuestión. Por ahí en el transcurso de la semana me agregaron a un grupo que tienen ustedes como alumnos. Sin embargo, las disposiciones, en este caso para los maestros, pues han comentado, ¿verdad? O nos han referido que nosotros como maestros eh, no podemos estar en grupos con alumnos a menos que no esté alguien, en este caso de nuestros directores, algunas personas, ¿verdad? De rectoría, incluido en este grupo. Obviamente, lo poco que he visto, pues son preguntas, dudas que ustedes tienen, ¿verdad? Sin ninguna cuestión. Sin embargo, desgraciadamente ha habido, obviamente no con ustedes, ha habido otras situaciones en donde como maestros se nos ha dado a conocer que pues se han hecho prácticas o se han hecho cuestiones indebidas, ¿verdad? Entre alumnos y maestros. Y bueno, esto a veces pues trasciende de los grupos de WhatsApp a las clases y a veces inclusive trasciende hasta nivel rectoría y demás. Entonces, para evitar esa situación, nosotros por nuestra parte pues se nos ha pedido que no formemos, ¿verdad?, grupos con los alumnos a menos que no haya alguien de rectoría presente, solamente no como a manera de intervenir, simplemente digamos como un órgano vigilante, por decirlo de alguna manera. Entonces, he estado viendo, ¿verdad?, sus publicaciones, hasta ahorita no ha habido nada del otro mundo, simplemente son dudas, ¿verdad? Sin embargo, atendiendo a este comunicado, pues sí les hago de su conocimiento, ¿verdad?, que me voy a tener que salir de ahí por esta situación, ¿verdad? Por eso les hablo claro, me gusta hablarles claro, somos personas adultas y sabemos que nos regimos por reglamentos, ¿verdad? No me lo tomen a mal ni me lo tomen personal. De cualquier manera, ustedes ahí en el grupo pueden copiar mi número de teléfono y mandarme un mensajito privado en cualquier momento que ustedes lo requieran. Y bueno, ya se los contestaré. Entonces, pues voy a tener que salirme. Sin embargo, nada más aprovecho para contestarle la pregunta a la persona que me hizo hace rato. En cuanto al organismo que les comenté de apoyo al emprendedor, se llama AFIN, para que lo chequen. Les digo, viene todo tipo de capacitaciones, cursos, viene inclusive algunos cursos para poder mostrarte o hablarte de los diferentes tipos de crédito que se dan de acuerdo al giro de tu empresa o de acuerdo a las características, ¿verdad? Si eres joven emprendedor, mujer emprendedora y demás. Entonces, les vuelvo a repetir, chicos, les agradezco mucho me hayan tomado en cuenta, sin embargo, atendiendo a estas cuestiones reglamentarias, voy a tener que salirme. Pues ya saben, ¿no? Cualquier cosa, pues que ustedes tengan duda, se pueden comunicar conmigo, como las personas adultas que somos, saben que pues tenemos que seguirnos por reglamentos, ¿sale? No me lo tomen a mal, saben que realmente no es la primera vez que estamos juntos, ¿verdad? Les aprecio de gran manera, pero pues bueno, ahora sí que por cuestiones que han pasado, que han ocurrido y que no queremos que vuelvan a pasar, pues así las cosas, chicos. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante.
vamos a ver transportes internacionales. Bueno, como les comenté hace un momento, ya les hablé acerca del proyecto final. Por ahí les comenté, hubo una persona que a manera de atender una duda en cuanto a la elaboración del proyecto, me mandó unas imágenes. Realmente muy buena información, muy buen boceto de su proyecto, me encantó. Esta persona utilizó, por lo que me comentó, o no sé si esté por ahí, quiere hablar al respecto, ¿verdad? Así brevemente, utilizó, me parece, una app que está en línea para poder realizarlo, y la verdad es que le está quedando muy bien, la información, todo está perfecto. Si ustedes no lo quieren realizar por medio de una app como las que les sugerí en la imagen, pueden hacerlo por medio de Word, pueden hacerlo por medio de PowerPoint. Si ustedes no pueden hacer uso ni de estas apps ni de las sugeridas, pueden hacerlo a mano, tampoco hay ningún inconveniente. Una hoja color, pueden recortar, pueden hacer lo que ustedes gusten, siempre y cuando atiendan a los lineamientos que se les pide, nada más. De ahí en fuera ustedes pueden ponerle, quitarle, hacerle tipo de letras y bonita, garigoleada, pueden dibujarle, pueden a lo mejor poner un barquito y dibujar entre las partes del barquito la información. No lo sé, como ustedes gusten, se los dejo ahora sí que a su imaginación. Pero bueno, si ustedes tienen alguna duda, pueden irse a la primera sesión. Vamos a empezar con la información, si es que nadie más tiene algo que decir o alguna duda. Bueno, vamos a empezar. No se me duerman, chicos, les recuerdo, en el transcurso de esta semana también, como es costumbre, voy a poner por ahí un listado de personas para que se comuniquen conmigo. Ya recuerden que ya estamos prácticamente en la recta final y es necesario que aquellos que no hayan podido hacer nada en plataforma por X o por Y situación, se comuniquen para ponernos de acuerdo y que puedan organizar su tiempo y los pueda considerar, ¿verdad? Obviamente, y puedan sacar adelante todavía la materia. Para aquellos que les hace falta algún examen por presentar alguna tarea, esta semana ya les voy a dejar abiertas, en este caso los exámenes, abiertos en las tareas, para que ustedes puedan ponerse al corriente y al momento de evaluar o al momento de hacer corte en cuanto a trabajos, tareas, exámenes y demás, no tengan ningún problema. Acuérdense que lo que menos quiere uno es afectarlos. Ustedes, hay suficientes razones para a veces por ahí atrasarnos en algún trabajo, a veces, y bueno, atendiendo a eso y a la situación de que pues la mayoría de ustedes son trabajadores, por eso les digo que todavía tienen esta semana de oportunidad para ponerse a corriente si es que algo por ahí tienen. Si no, pues bueno, les invito a que sigan así, ya es el último jaloncito de la materia, al tetra, para que se vayan limpios y sin ninguna preocupación. Vamos ahora sí a comenzar. Estamos con los transportes internacionales. El día de hoy vamos a ver el transporte acuático. Transporte acuático se conoce por medio de algunos autores y este se divide a su vez en dos. Ya lo habíamos visto, o bueno, hace un momento hicimos mención de estos, precisamente hablando del proyecto final. Sabemos que dentro del transporte acuático, que se refiere al agua, ¿verdad? Pues hay dos tipos. Tenemos el marítimo y tenemos el fluvial. Vamos a ver el día de hoy la diferencia entre uno y otro, que específicamente les digo, no hay diferencia tal cual, salvo a lo mejor, bueno, no a lo mejor, en el tamaño, ¿verdad? De los buques o de los barcos que atraviesan o cruzan por estos cuerpos de agua, salvo que debido a que en el transporte fluvial hablamos de ríos, de lagos, de pequeñas masas de agua, que pues su calado no es muy profundo, por lo tanto son embarcaciones de tipo ligero, ¿verdad? Inclusive podemos a lo mejor estar hablando de pangas, ¿verdad? Para aquellos que no saben lo que son las pangas o los ferries, que se les conocen en algunos lugares, ¿verdad? Son unas plataformas que cruzan de lado a lado en los ríos. De hecho, por acá cerca, aquí por el sur de Tamaulipas, había uno por Tuxpan. Creo que ya hicieron un puente, pues ya no hay necesidad, pero que aparte de transportar mercancías, ¿verdad? Son mercancías que se transportan obviamente por medio de automotores. Esos automotores suben a esta barcaza o a este ferry o a esta panga y atraviesan el cuerpo de agua para posteriormente seguir su camino, ¿verdad? Entonces,
forman parte, si lo queremos ver de alguna manera, del transporte de mercancías internos o a lo mejor hasta locales dentro de un territorio específico, dentro de algún municipio o demás, pero que viéndolo de alguna manera, pues no repercuten totalmente en alguna logística internacional. Pudiera ser que sí, ¿verdad? Sabemos que hay mercancías que llegan hasta los lugares más recónditos y para eso necesitan obviamente estarse cambiando de modalidad de transporte dependiendo de las necesidades, pero por lo regular no se da tanto la cuestión del transporte fluvial en nuestro país como se da, por ejemplo, en otros países como Europa. Ya lo habíamos comentado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el transporte marítimo, que ese sí es uno de los tipos de transporte de carga internacional en nuestro país más importantes, ya que si se dan cuenta por la cuestión de nuestra ubicación geográfica, pues tenemos de un lado el Golfo de México y del otro lado pues tenemos el Océano Pacífico que nos conectan, ambos nos conectan con distintas partes del mundo. Mientras el Golfo de México nos conecta, por ejemplo, con aquellas mercancías o aquellos lugares que están en el continente europeo, sí, básicamente. En el caso del Océano Pacífico, pues obviamente sirve como una unión o un inter o un cuerpo de agua que separa, ¿verdad? De nuestro continente de, en este caso, el continente asiático, que es el que más movimiento en cuanto a carga nos referimos, ¿no? Con nuestro país. Por ahí inclusive hay algunos proyectos muy importantes precisamente que toman en cuenta ahí algún puerto, me parece, ahorita les especifico en qué puerto es específicamente, que es el más importante para la llegada de mercancía proveniente del continente asiático. Entonces, vaya, estamos, como luego dicen, muy bendecidos de este tipo de transporte, tanto de un lado como del otro. Mientras que Altamira es el puerto, digamos, que recibe la mayor parte de la mercancía proveniente de Europa, en el lado del Océano Pacífico. Ahí sí ahorita no tengo el dato, ahorita se los investigo. Pero déjenme ver, para no caer en imprecisiones. Pero bueno, con respecto, les decía, en cuanto a la evolución histórica del transporte marítimo, pues sí tenemos bastante que contar. Bueno, de los principales nos habla aquí el principal puerto. Bueno, tenemos el de Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Ensenada. Yo creo que Lázaro Cárdenas y Manzanillo son los principales puertos del lado del Pacífico. Si alguien tiene ese dato, por favor, corríjanme. Bien, vamos a decir, perdón por esto, pero creo que me parece importante que tuvieran ese dato. Les decía en cuanto a la evolución histórica, y lo podemos ver en pantalla por medio de imágenes. Empezamos primero por barcos a vela, esto en la época de los romanos. Posteriormente empezamos con las galeras, que ya eran velas más grandes, estos pedazos de tela que hemos visto inclusive en algunas películas. Tenemos las fragatas, que debido al tipo de, en este caso, de vela, pues los hicieron unas embarcaciones obviamente más emblemáticas y con mayor rapidez y agilidad. Los barcos a vapor, que ya hicieron su aparición por ahí del siglo XIX, ya obviamente bajo una mayor capacidad de velocidad y mayor, ¿cómo les puedo decir? Pues su mecanismo era mucho más avanzado ya. Mientras más avanzados sabemos los mecanismos, más precisos y más controlados los tenemos. Y bueno, toda esta evolución histórica nos permitió llegar hasta los barcos modernos. Ustedes ya los conocen, ya saben, barcos modernos que, al igual que como vimos anteriormente en el transporte terrestre, hay barcos que están diseñados para transportar mercancía de diferentes tipos y ahorita los vamos a conocer.
Tenemos la clasificación. Aquí realmente nada más viene la clasificación, digamos, por escrito. Sin embargo, bueno, si ustedes buscan las imágenes o para quienes ya están familiarizados con el puerto, pues saben que y se pueden reconocer fácilmente el tipo de embarcación, el tipo de buque para determinadas mercancías. Por ejemplo, los buques de carga general, bueno, nos hablan que son los buques más básicos en el transporte marítimo si nos referimos, por ejemplo, a cargas secas. Y nos dice que se utilizan para trasladar cargas sueltas, ya que pues no están diseñados para transportar contenedores, no tienen el espacio tan amplio para poder transportarlos. Y bueno, debido a que se utilizan para la carga seca o carga suelta, pues también tienen dentro de su infraestructura grúas propias para realizar, la carga y descarga de las mercancías. Tenemos los buques portacontenedores, ¿verdad? Que son de los más comunes, que como su nombre lo dice, sirven para transportar contenedores marítimos estándar, siguiendo la normativa ISO. Y bueno, este tipo de buques se estima que más del 50% de todo el comercio marítimo internacional se realiza a través de este tipo de buques portacontenedores debido a la practicidad. Sabemos que el buque portacontenedor tiene la capacidad y la facilidad de que una vez llegando a puerto, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, vehículos automotores a costado de buque y estos ir descargando los contenedores directamente al en este caso a la plataforma del autotransporte y estos pues irse a su lugar destino, ¿no? Entonces, realmente ahí es un medio bastante práctico y bastante utilizado. Nos habla aquí que en más de un 50% del comercio marítimo internacional. Ahora bien, también existen buques graneleros que se utilizan de igual manera para las cargas sueltas. Recordemos que cuando hablamos de buques graneleros o aquellos equipos de tipo granelero, ya sea buques, ya sean carros para autotransporte o carros para ferrocarril, hablamos que deben de ser muy específicos. No podemos, por ejemplo, utilizar en un viaje una bodega para carga suelta de minerales y luego de regreso utilizarla para cargar algunos tipos de grano, granos de alimento, vaya, cebada, maíz o lo que sea. Entonces, sí tiene que ser muy específico el uso debido a que pues ustedes saben que pues hay peligro de contaminación, sobre todo cuando hablamos de productos como minerales y cemento versus productos alimenticios, ¿no? Ahora, buques frigoríficos, como su nombre lo dice, pues tienen en este caso bodegas diseñadas de modo que puedan transportar productos perecederos y puedan obviamente soportar todo el trayecto. Acuérdense que uno de los inconvenientes del transporte marítimo es el tiempo de transportación. Son distancias bastante largas entre un continente y otro, en donde inclusive se puede dar, por ejemplo, algún tipo de cuestión atmosférica que puede retrasar la llegada del buque a su puerto destino. Entonces sí es necesario que este tipo de buques frigoríficos estén diseñados de modo que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia esta mercancía perecedera pueda dañarse debido a la falta de este clima específico, de esta temperatura en específico. Tenemos los buques petroleros también, que están diseñados para el transporte de petróleo crudo hasta la refinería, donde debe ser tratado. Por ejemplo, aquí en Madero, en Ciudad Madero, aquí en el sur de Tamaulipas, hay diversos tramos, ¿verdad? Específicamente diseñados para este tipo de buques, por la cuestión de la refinería y demás. Tenemos también buques para cargas de gases licuados. De hecho, habíamos hablado con anterioridad acerca de, ahora que hubo esta cuestión, esta crisis del gas natural por las heladas en Texas, hablamos que al puerto de Altamira llegaron precisamente 2 buques con cargamento de gas natural como reserva, obviamente tratando de, en este caso, de prevenir algún tipo de consecuencia o de apagón, obviamente en territorio nacional, pero sobre todo en el norte del país, que fuimos los más afectados. Por ahí creo que fue Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León no tanto,
pero sí creo que esos 3 estados, y nosotros, pues los que viven en frontera, pues qué les puedo decir si fueron también de los más afectados. Saben que si no hay energía eléctrica, no hay internet, no hay clases en línea, no hay nada, no hay maestra ni nada de por el estilo. Entonces, pues sí, nos vino a complicar todo esto, ¿verdad? Ya nos habíamos olvidado de los inconvenientes de las clases en línea y pues esta es una de esas. Los buques de carga rodada o roll-on, roll-off, muy utilizados obviamente para el transporte, en este caso de mercancías con ruedas, como lo son vehículos, camionetas, como lo son también estos vehículos que se utilizan para trabajo en campo, los tractores y demás, etcétera, ¿no? Buques para cargas químicas también contienen tanques individuales que contienen recubrimientos especiales para evitar fugas, de acuerdo pues al tipo de carga química que están utilizando. Recuerdan que por ahí hablamos, o no sé si hablé con ustedes realmente, cuando nosotros cargamos, creo que sí hablé con ustedes, acerca de las cargas químicas o los productos químicos peligrosos, pues siempre tiene que haber una hoja, una información que nos hable al respecto, sobre todo a las personas encargadas de la transportación, del manejo de estos químicos para evitar algún tipo de desastre o por si hay alguna fuga o algún incidente, cómo se tiene que manejar este producto. Si hay que utilizar algún equipo de protección personal, obviamente con los contactos que hay que marcarles para evitar alguna situación que pase a mayores y demás. Y bueno, hay buques para cargas proyecto. Y bueno, estas están destinadas para transportar mercancías muy pesadas o voluminosas, como en el caso, y ya lo hemos visto aquí precisamente en el sur de Tamaulipas, cuando se llevan las plataformas petroleras. Aquí, por ejemplo, hay unos astilleros en Madero, en Ciudad Madero, me parece, o en la parte de Veracruz, en donde se construyen plataformas que van obviamente al sur del país y se transportan por medio de este tipo de buques, ¿no? No estamos hablando precisamente de en este caso, de una operación de comercio internacional, sin embargo, es como para poder ubicar que existen buques, como dice aquí la literatura, ¿verdad? Precisamente diseñados para cargas extraordinarias, como en el caso de, en este caso, pues las plataformas petroleras, ¿no? Sobre todo los hoteles, creo que son los que más, los hoteles plataformas son los que más se reparan aquí o los que más se fabrican. Bien. Actores, ¿de qué hablamos de actores? No hablamos en el caso del transporte marítimo, no estamos hablando de los actores que actúan en la película El Titanic, nada que ver. Estamos hablando precisamente de las personas que, aparte de los que intervienen por default, como es la agencia aduanal, como estos son los encargados de los seguros, bla, 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 estamos hablando de aquellas personas que en específico participan dentro de este tipo de transporte marítimo, entre los cuales pues tenemos al armador, tenemos al consignatario marítimo, tenemos al transitario, tenemos al estibador, tenemos al representante de aduanas, al remolcador, al práctico y al servicio de tráfico marítimo. Recuerden que así como también hay, digamos, ciertos reglamentos para poder transitar de una forma ordenada y sin ningún contratiempo en el transporte terrestre, por medio de señalamientos, por medio de otro tipo de cuestiones que nos permite hacer el transporte más fluido. En la cuestión marítima también. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que un buque no es igual a digamos, a un autotransporte en el aspecto en que si algo se atraviesa en su camino pueden frenar y no pasa nada. En el caso del transporte marítimo también se necesita de una planeación, se necesita de cuestiones muy específicas para poder, por ejemplo, evadir a lo mejor algún otro buque que viene de regreso o que por alguna situación está varado en medio del mar. Y pues obviamente esto se necesita saber con tiempo para poder planificar una modificación a la ruta, ¿verdad? Por determinada circunstancia, por mal tiempo o demás. Entonces, sí necesitamos, en el caso del transporte marítimo, un servicio de tráfico
que nos permita saber cuáles son las opciones de ruta, de modo que no podamos, que evitemos más bien accidentes, como se ha visto luego por ahí, hay muchos videos, si tienen oportunidad, véanlo, porque si los accidentes carreteros son impresionantes, los de tráfico marítimo lo son aún más. Entonces, chequenlos, no tenemos, digamos, mucho tiempo de respuesta para evitar un accidente cuando dos buques siguen la misma trayectoria, obviamente en direcciones opuestas. Entonces, sí es necesario el contar, obviamente, con un servicio de tráfico marítimo para evitar este tipo de situaciones, o como les digo, para evitar a lo mejor por ahí tramos en el camino donde haya pues un clima malo, ¿verdad? Que vaya a perjudicar ahí a la embarcación, etcétera. Aunque sabemos que cada vez nos sorprenden más las embarcaciones porque pues están preparadas para todo tipo de cuestiones climáticas, pero pues bueno, a veces no es así. Ventajas y desventajas del transporte marítimo. Como todo tipo de transporte, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las principales? Bueno, la facilidad en cuanto al almacenamiento. Recordemos que si nosotros comparamos la capacidad de un buque a un autotransporte o a un ferrocarril, pues indudablemente el buque por mucho es mucho más voluminoso. Sabemos que obviamente, dadas las circunstancias, de acuerdo a los puntos origen-destino, pues se tiene que tomar, se tiene que usar este tipo de transporte marítimo, ¿verdad? Y es conveniente por esta cuestión de la capacidad. Facilidades económicas también. También estamos hablando que es un tipo de transporte bastante económico, debido a que en un solo buque, pues no nada más llevan una sola carga o la carga de un solo cliente, sino que el costo en sí del transporte puede ser dividido en mucho más clientes, y obviamente al haber más clientes haciendo uso de un mismo buque, pues el costo pues puede modificarse a beneficio del usuario. Elevada seguridad. Lo hemos visto en películas y desgraciadamente sí pasa en la vida real. Sí existe los famosos piratas. Sí existen los famosos piratas, sobre todo se da mucho allá cerca de Europa, cerca de África. Estas embarcaciones, y también en Asia me parece, estas embarcaciones por ahí que de repente aparecen con personas armadas y toman posesión de los buques para poder pues robar la mercancía que llevan, que les parece atractiva, vaya, que lleva el buque. Y pues bueno, sí ha pasado casos, pero son casos, digamos, también muy extraordinarios. Ahora, mayores posibilidades de transportar determinadas mercancías. Esto se debe a que podemos transportar tanto, como les decía hace un momento, tanto como mercancía sobredimensionada, como mercancías, en este caso, determinadas como peligrosas. Claro, obviamente teniendo sus cuidados específicos para evitar que esa misma mercancía pues atente contra la vida, en este caso de los tripulantes, y contra la misma embarcación. Superficie de terreno mayor. Precisamente debido a sus dimensiones, pues tenemos una superficie de terreno mayor que puede ser aprovechada, obviamente, para transportar mucho más mercancía, también tomando en cuenta el tipo de la mercancía y el tipo de buque que estemos hablando. Desventajas: permisos y solicitudes necesarias. Nos hablan que no son excesivos. Bueno, al menos yo no considero excesivos los permisos y solicitudes, y estamos hablando en un momento de la historia del transporte marítimo de mercancías en donde cada vez estamos más simplificados. Ya prácticamente los permisos se hacen en línea, ¿verdad? Ya muy pocas veces tenemos que estar yendo a las oficinas, a entregar documentación y demás. Entonces, aquí a lo mejor esta desventaja como que ya no aplica probablemente en mucho. Si lo comparamos a lo mejor a otros tipos de transporte, probablemente sí se nos haga un poquito más pesado, pero no tampoco representa pues una gran peso, ¿verdad? Simplemente lo necesario en cuanto a permisos y solicitudes. Limitaciones técnicas, pues sí, sabemos que es un transporte que va en medio de la nada, ¿verdad? En medio del mar, a veces tardan días en pisar tierra, entonces pues eso lo podemos ver como una limitación técnica.
Y tiempos razonables, bueno, aquí los tiempos razonables básicamente se refiere a que son muchos días, estamos hablando de días, perdón, y no de horas de viaje de estas mercancías, dependiendo obviamente de la distancia, pero pues indudablemente sí son varios días. La infraestructura, fíjense bien, aquí México cuenta con 102 puertos y 15 terminales fuera de puertos. Nos dice que están distribuidos en 11.500 kilómetros de territorio nacional que conecta con más de 145 países por ambos lados, tanto por el Golfo como en este caso por el Pacífico. Ahora bien, tenemos de estos dos tipos de puertos, los de altura, que son los que atienden flujos marítimos nacionales e internacionales, y los cabotajes, que atienden movimientos marítimos únicamente entre puertos nacionales. Y aquí, pues bueno, les dejé un mapita básicamente con los puertos. En este caso, prácticamente estamos hablando de que 50% para el Golfo de México y 50% para el Pacífico, pero los que están señalados, pues obviamente son los puertos de mayor importancia a nivel nacional. Y bueno, marco legal, ustedes ya saben, el marco legal se refiere a todas aquellas normas, leyes, reglamentos que le dan la forma al transporte marítimo como la conocemos, que lo rigen, que actúan sobre este. Ahora bien, hablando del transporte fluvial, fíjense que es complicado encontrar información acerca del transporte fluvial tal cual en México. Y esto por la razón que les venía yo comentando. Sí hay transporte fluvial de carga de manera interna en el país, ¿verdad? Y esto se da ya en lugares, digamos, lugares retirados, en lugares recónditos, aunque déjenme les digo que cada vez en mayores tramos están siendo reemplazados por la construcción de carreteras que pasan sobre estos cuerpos de agua. Sí, les decía yo que todavía alcancé a conocer por ahí la Panga, que atravesaba por allá no sé exactamente los municipios, pero sí me acuerdo que esa Panga al momento de atravesar ya te cortaba un buen tramo de camino hacia lo que es Tuxpan. Acá les estoy hablando de Veracruz, y que ahora, bueno, ya en lugar de la Panga, pues ya quedó ahí como un triste recuerdo. Está un tramo de carretera ahora en donde ya no hay necesidad que los automotores hagan una fila para poder cruzar, para poder más bien subirse a la Panga, que los atraviese el otro lado del cuerpo de agua y allá seguir su camino por tierra, ¿no? Ahora nada más hay una carretera en donde ya cruzan automáticamente y ya no hay ningún problema. Entonces, cada vez este tipo de transporte fluvial, de transporte de mercancías en el interior del país, cada vez está siendo de mayor manera sustituido por la construcción, en este caso, de tramos carreteros. Pocos, pero bueno, de a poco se está tratando de sustituir. Bien, y de igual manera, el uso del transporte fluvial pues nació a través de la necesidad de transportarse o de cruzar, digamos, cuerpos de agua de pequeña profundidad en los diversos países, ¿no? Nos dice que aquí inclusive nos habla de que dio sus inicios en el Neolítico, ya que el cultivo de plantas y el desarrollo de la ganadería dio lugar a la producción de alimentos e incluso a excedentes agrícolas. ¿Y esto por qué? Porque empezó a haber intercambio de mercancías, ¿verdad? Al ver que tenían que intercambiar mercancías con la gente del otro lado, a lo mejor yo tenía en este caso, sembraba algún tipo de maíz, ¿no? Y a lo mejor del otro lado tenían la carne que yo necesito, entonces, para poder hacer este intercambio, pues teníamos que diseñar algún tipo de vehículo que nos permitiera atravesar el río sin ningún problema, sin poner en riesgo la vida humana, ¿verdad? Que pudiera yo llevar mi mercancía y a la vez traer mercancía de regreso. A lo mejor los primeros hombres lo que hacían eran amarrarse probablemente bolsas a la espalda de maíz, pero como vieron que era muy pesada y a lo mejor los corrientes muy fuertes, pues esto pues hizo que hubiera a lo mejor varias bajas, y de esta manera pues ya saben, el hombre en su afán de poder llevar a cabo sus proyectos, pues empezó a inventar. Al fin y al cabo, pues nos dice por ahí que la necesidad es la madre de todos los inventos.
Bien, entonces igual, cuando llegaron a América los europeos, sobre todo nos habla de portugueses y españoles, pues se produjeron grandes cambios y progresos en los transportes. De igual manera, para el transporte fluvial y marítimo, pues se construyeron numerosos puertos en ríos caudalosos y en los mares. En España, si se dan cuenta, estamos hablando del transporte fluvial básicamente en Europa. Durante la Edad Moderna, la ventaja que tenía el transporte fluvial frente al terrestre era que resultaba indiscutiblemente más barato. La revolución industrial también pues produjo un cambio en el transporte fluvial. La nueva industria pues necesitaba grandes cantidades de productos que tenían que ser importadas y pues estos a su vez tenían que ser movilizadas, como les digo, sobre todo en territorio europeo a través de estos ríos. De igual manera, si se dan cuenta también a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo una etapa, ¿verdad?, de mucho cambio tecnológico a raíz de las guerras. Se puede decir que las guerras es parte de los beneficios, entre comillas, que traen, ¿verdad?, el descubrimiento o el perfeccionamiento de cuestiones tecnológicas, de aparatos, de instrumentos, o en este caso de medios de transporte más eficaces, y con esto pues también ayudó a lo que fue el transporte fluvial. Ahora, de igual manera, para el transporte fluvial, pues también existe diferentes tipos de embarcaciones. Obviamente estamos hablando de embarcaciones con menor calado. ¿Qué quiere decir calado? Bueno, el calado es la profundidad que hay de la embarcación. O sea, si ustedes lo ven, una embarcación por encima, saben que debajo del agua pues hay otro tanto más de profundidad con respecto al barco. Hay barcos, en este caso los barcos más grandes, los barcos que cruzan por océanos, que tienen un calado más grande, es decir, que tienen una profundidad, o que la parte, digamos, oculta del barco llega a una profundidad mucho más alta, ¿verdad? Que si esos barcos los trasladáramos a los ríos, pues se quedan atorados porque los ríos no tienen tanta profundidad como para darle margen al barco, ¿verdad?, de que se transporte con fluidez, debido a esta parte oculta, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, del buque. Porque, como les vuelvo a repetir, una cosa es lo que vemos a la superficie y otra la que está sumergida en el agua. Ahora bien, ventajas y desventajas. Me voy a ir un poquito más rapidito porque ya prácticamente estamos sobre la hora. Las ventajas, bueno, representa obviamente una importante ventaja para aquellos lugares que están rodeados de aguas poco profundas, para poder transportar sus mercancías. Como les digo, aquí en México son muy pocas, no digo que no las haya, sí las hay, pero son para transportar mercancías, no tanto a nivel internacional, básicamente pudiera hablarse a nivel local. Algunas localidades que son, digamos, como tipo islitas, ¿verdad?, que se manejan por medio o que se comercializan o llevan sus mercancías por medio del transporte fluvial, pero que no involucran, digamos, una cadena logística internacional. Pero sí es bueno saberlo y es bueno tomarlo en cuenta. Desventajas. Una de las desventajas, bueno, pues es el uso estacional. Precisamente estamos hablando de poblaciones que pudieran estar en medio de un río, de un lago, ¿verdad? Sabemos que hay estaciones del año en donde hay lagos que pues desaparecen en su totalidad. Entonces, pues no hay un cuerpo de agua donde navegar, sino pues hay solamente pura lodo, pura tierra fangosa, ¿verdad? Donde alguna vez estuvo el lago, y que en las épocas de lluvia vuelve de nuevo a tomar agua, y pues volvemos de nuevo a utilizar este mismo transporte fluvial. En cuanto a la infraestructura, es muy poco lo que se invierte en México, de acuerdo a la CEPAL, es muy poco lo que se invierte en México. Nos dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que por ejemplo de $100 en México que se invierten en infraestructura de transporte, solamente se aplica, nos dice que se aplica 14.3 para transporte fluvial y marítimo. Fluvial o fluvial es prácticamente lo mismo. Sin embargo, básicamente 14.3 pues es una mínima cantidad la que se va para el transporte fluvial